La niebla se arrastraba por el Valle de las Lágrimas como un manto de luto, espesa y fría, tragándose los últimos rayos del sol poniente. Era el mes de octubre del año 1066, y las montañas que rodeaban el valle parecían garras de piedra cerrándose sobre la pequeña aldea de San Mateo del Valle. Isabela caminaba por el sendero embarrado que conducía desde la capilla de madera hasta la casa solariega de su clan, con el corazón pesado como las nubes grises que amenazaban lluvia. Sus manos, pequeñas pero callosas por el trabajo, apretaban el borde de su manto de lana burda, mientras el viento gélido le arrancaba mechones de cabello castaño claro del moño que intentaba mantener recogido. El Valle de las Lágrimas había sido maldito, o al menos eso decían las ancianas que tejían junto al fuego mientras murmuraban oraciones prohibidas en lenguas que ni siquiera los sacerdotes entendían. Aquí, cualquier amor que floreciera era arrancado de raíz, brutalmente, como si la tierra misma bebiera de la felicidad ajena para alimentar algo oscuro y hambriento que dormitaba bajo las rocas ancestrales. Isabela lo sabía bien. Había visto a su madre marchitarse después de que su padre cayera en batalla contra los invasores del norte. Había visto a parejas jóvenes separadas por la enfermedad, el accidente, la locura. El valle cobraba su tributo en corazones rotos. Ahora le tocaba a ella pagar ese precio. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas estas leyendas del México medieval. Dentro de 3 lunas, Isabela sería entregada al barón Lothar de las Tierras Altas, un señor tan rico como cruel, cuyas tierras se extendían más allá de las montañas del este. Lothar había llegado al valle hacía 6 meses, con una comitiva de 50 hombres armados, caballos de guerra y carros cargados de oro. No venía a cortejar, venía a reclamar. Su oferta era simple y brutal. Isabela a cambio de protección militar para el clan, o la destrucción total de San Mateo del Valle. El padre de Isabela había muerto hacía 2 años, y su tío Rodrigo, ahora líder del clan, era un hombre débil, demasiado asustado para rechazar a un señor con ejército privado. Isabela apretó los dientes mientras subía los escalones de piedra hacia la casa principal. Sus ojos verdes, del color de los pinos que cubrían las laderas, ardían con una determinación que ocultaba bajo capas de obediencia fingida. No amaba a Lothar, ni siquiera lo respetaba, pero amaba a su pueblo, amaba a los niños que corrían descalzos por las calles de barro, a las mujeres que compartían pan en tiempos de hambruna, a los viejos que todavía recordaban cuando el valle era próspero. Si su sacrificio lo salvaba, lo haría, aunque eso significara enterrar viva cualquier esperanza de felicidad. La noche cayó con rapidez despiadada, como siempre ocurría en el valle durante los meses fríos. Isabela se sentó junto a la ventana de su pequeña habitación, observando cómo la luna comenzaba a trepar por el cielo como un ojo plateado y vigilante. Era luna llena. La 1 de octubre. Las historias que las ancianas contaban volvían a su mente sin que pudiera evitarlo. Historias sobre el lobo solitario. Ramiro. Ese era el nombre que algunos se atrevían a susurrar. Otros simplemente lo llamaban la bestia del valle o el guardián maldito. Según las leyendas, era un guerrero que había hecho un juramento de sangre siglos atrás, aunque algunos decían que solo tenía 28 años, lo cual era imposible si las historias eran ciertas. Protegía el valle de amenazas sobrenaturales, de las incursiones de clanes rivales, de cosas peores que acechaban en la oscuridad, pero pagaba un precio terrible. La maldición licantrópica que corría por sus venas como fuego líquido, transformándolo cada luna llena en una criatura de pesadilla, un lobo del tamaño de un caballo de guerra
con ojos que brillaban como brasas y colmillos capaces de destrozar armaduras. Isabela nunca lo había visto. Pocos lo habían visto y vivido para contarlo. Pero sabía que existía. Había encontrado las huellas enormes cerca del bosque, había visto los restos de animales despedazados que ningún depredador normal podría haber matado. Y en las noches de luna llena, cuando el viento aullaba entre las montañas, a veces escuchaba algo más. Un aullido diferente, primitivo, solitario, desgarrador. Esa noche, sin embargo, el aullido estaba más cerca. Isabela se incorporó bruscamente, con el corazón acelerado. El sonido había venido del bosque que rodeaba la propiedad del clan, a menos de 100 metros de la casa. No era el aullido distante al que estaba acostumbrada. Era inmediato, furioso, seguido por gruñidos guturales y el sonido inconfundible de combate. Gritos, acero contra acero. Y luego, silencio. Sin pensarlo 2 veces, Isabela tomó el candelabro de su mesita de noche, su única arma, y bajó corriendo las escaleras. La casa estaba en silencio. Su tío y los sirvientes dormían profundamente, ajenos al peligro. Abrió la puerta principal y salió a la noche helada, descalza, con solo su camisón de lino blanco y el manto que había lanzado sobre sus hombros. La niebla era aún más densa ahora, moviéndose como si tuviera vida propia. Isabela corrió hacia el lindero del bosque, guiada por un instinto que no comprendía. Las ramas desnudas de los árboles se extendían como dedos esqueléticos hacia el cielo. Y entonces lo vio. Un grupo de 5 hombres armados yacían en el suelo, algunos inmóviles, otros gimiendo de dolor. Llevaban los colores del barón Lothar, negro y dorado. Sus armaduras estaban destrozadas, dobladas como si algo de una fuerza descomunal las hubiera aplastado. Y de pie en medio del claro, respirando pesadamente, había un hombre. No era solo un hombre. Ramiro medía casi 2 metros de altura, con hombros anchos como vigas de roble y brazos musculosos marcados por cicatrices plateadas que brillaban débilmente bajo la luz de la luna. Su cabello negro y largo caía desordenado hasta sus hombros, mezclado con una barba descuidada que no lograba ocultar la línea dura de su mandíbula. Pero lo que capturó la atención de Isabela fueron sus ojos. Azules, un azul tempestuoso, casi luminoso, que contenía algo salvaje, algo apenas contenido. Y en ese momento, esos ojos estaban fijos en ella. Ramiro gruñó, un sonido bajo y amenazante que reverberó en el pecho de Isabela. Su mano derecha sostenía una espada ancha manchada de sangre y su mano izquierda, Dios santo, estaba transformada parcialmente. Los dedos eran más largos, terminados en garras oscuras, y pelaje negro cubría parte de su antebrazo. La transformación estaba retrocediendo mientras ella observaba como si estuviera luchando por recuperar el control. «Vete», dijo Ramiro con voz ronca, áspera por el desuso. «Ahora». Isabela debería haber corrido. Cualquier persona cuerda lo habría hecho. Pero algo en su interior se negaba a moverse. Tal vez era la forma en que él temblaba, claramente luchando contra algo dentro de sí mismo. Tal vez era la expresión de dolor en su rostro, como si mantener su forma humana le costara un sufrimiento inimaginable. O tal vez era simplemente que por primera vez en meses Isabela sentía que estaba frente a algo genuino, algo que no fingía ni mentía. «Estos hombres», comenzó a decir Isabela, su voz sorprendentemente firme, «son del barón Lothar». «Lo sé», gruñó Ramiro. «Venían a quemar el bosque sagrado, a profanar el círculo de piedras antiguas. Tu prometido no solo quiere tu mano, muchacha, quiere despertar algo que debe permanecer dormido». Las palabras cayeron sobre Isabela como piedras heladas. El círculo de piedras,
Había escuchado historias sobre ese lugar, profundo en el bosque, donde las rocas antiguas formaban un patrón que nadie entendía, pero que todos temían. Se decía que era el corazón del valle, el origen de la maldición. ¿Por qué?, susurró. ¿Qué gana Lothar con eso? Ramiro dio un paso hacia ella, y la luna llena pareció brillar con más intensidad. Su cuerpo se tensó nuevamente, y Isabela vio cómo los músculos bajo su piel se contorsionaban, como si algo intentara salir. Él cerró los ojos con fuerza, respirando profundamente. «Poder», dijo finalmente, «el tipo de poder que puede convertir a un señor feudal en un rey, pero el precio es la destrucción del valle y de todos los que viven en él». Isabela sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Todo este tiempo había creído que Lothar simplemente quería expandir sus tierras, asegurar las minas de plata que, según rumores, existían bajo el valle. Pero esto era diferente. Esto era el juramento de sangre, murmuró Isabela recordando fragmentos de las viejas historias. Tú hiciste un juramento para proteger este lugar. Los ojos de Ramiro se abrieron bruscamente, fijos en ella, con una intensidad que la hizo estremecer. Por un momento, pareció sorprendido de que ella supiera algo al respecto. «Hace mucho tiempo», dijo con voz grave, «mi familia, mi matilla, juramos proteger el valle de aquellos que buscarían su destrucción. Ese juramento nos vinculó a la tierra. Nos dio fuerza, pero también nos maldijo». Levantó su mano parcialmente transformada. «Esto es el precio. Cada luna llena, la bestia quiere salir, y cada vez es más difícil mantenerla encadenada». «¿Y si no la mantienes?», preguntó Isabela, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. «Entonces mataré a cualquiera que esté cerca», respondió Ramiro con brutal honestidad. «Amigo o enemigo, inocente o culpable. Por eso vivo solo, por eso no puedo acercarme a nadie». El viento sopló entre ellos, llevando consigo el olor a sangre y tierra húmeda. Isabela miró los cuerpos de los soldados de Lothar. Algunos todavía respiraban. Ramiro los había dejado vivos deliberadamente, una advertencia más que una masacre. «Tienes que irte del valle», dijo Ramiro de repente, su voz cargada de urgencia. «Antes de que te cases con él. Lothar planea usar tu sangre en el ritual. Tu linaje está conectado con los fundadores del valle. Eres la llave que necesita». Isabela sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su sangre, un ritual. De repente, todas las atenciones aparentemente generosas de Lothar, todos los regalos costosos, adquirían un significado siniestro. «No puedo irme», dijo Isabela, aunque su voz tembló ligeramente. «Mi clan, mi pueblo. Lothar los destruirá si huyo». «Los destruirá de todos modos», replicó Ramiro con ferocidad, «solo que más lentamente, con más sufrimiento». La verdad de esas palabras resonó en el pecho de Isabela. Lo sabía. En el fondo de su corazón siempre lo había sabido. Lothar no era un salvador, era un depredador, y ella era solo un medio para un fin. «Entonces ayúdame a detenerlo», dijo Isabela, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «Tú conoces este valle mejor que nadie, conoces sus secretos. Si Lothar planea un ritual, debe haber una forma de evitarlo». Ramiro la observó durante un largo momento, y en sus ojos azules, Isabela vio un conflicto interno devastador. Finalmente él negó con la cabeza. «No puedo protegerte, no de mí mismo, especialmente no ahora, con la luna llena. Cada vez que me acerco a alguien...» Se interrumpió con expresión atormentada. «Hay razones por las que mi juramento me exige mantenerme solo». «¿Y si no fuera así?», susurró Isabela, dando un paso hacia él antes de que pudiera pensarlo mejor. «¿Y si hubiera una forma de romper la maldición?». Algo peligroso brilló en los ojos de Ramiro. «Deseo»,
esperanza y terror. «No hay forma», dijo con voz áspera. «Créeme, he buscado durante años. La maldición solo puede romperse con amor verdadero, y eso es imposible. Nadie puede amar a un monstruo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un peso que Isabela apenas comenzaba a comprender. El viento aulló nuevamente y la luna pareció brillar con más intensidad. Ramiro dio un paso atrás, con el cuerpo tensándose nuevamente. «Vete», ordenó, con voz que se volvía más gutural. «Ahora», antes de que sea demasiado tarde. Pero Isabela no se movió. Sus ojos verdes se encontraron con los azules de él, y en ese momento sintió algo que no había sentido en años. Una chispa, una conexión, peligrosa, prohibida, inevitable. «Te buscaré mañana», dijo con firmeza. «Cuando la luna haya pasado, necesitamos hablar». Antes de que Ramiro pudiera responder, ella se dio la vuelta y corrió de regreso a la casa, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría salirse de su pecho. Detrás de ella, escuchó un aullido que hizo temblar las montañas, un sonido de dolor y anhelo mezclados, y supo que había cambiado algo fundamental entre ellos. En su habitación, Isabela se sentó en la cama, temblando. El pingente de plata con el brasón de su clan descansaba frío contra su piel. Durante toda su vida había aceptado su destino con resignación estoica, pero ahora por primera vez sentía algo diferente: desafío, esperanza y una atracción hacia el guerrero maldito que la asustaba tanto como la emocionaba. Los días siguientes transcurrieron en una niebla de actividad frenética. El barón Lothar envió mensajeros exigiendo una explicación por sus hombres heridos. El tío Rodrigo se arrastraba nerviosamente por la casa, sudando y balbuceando excusas. Isabela mantenía la cabeza gacha, fingiendo sumisión mientras su mente trabajaba furiosamente. Necesitaba encontrar a Ramiro nuevamente. Necesitaba respuestas. La oportunidad llegó 3 noches después de su primer encuentro. La luna había menguado lo suficiente como para que Ramiro pudiera mantener su forma humana sin luchar tanto. Isabela esperó hasta que la casa estuviera dormida. Luego se deslizó fuera, llevando consigo un farol de aceite y una capa gruesa. Había investigado discretamente entre las ancianas del pueblo, reuniendo fragmentos de información sobre dónde podría vivir el lobo solitario. El bosque de noche era un lugar diferente. Los árboles parecían moverse con vida propia, y cada sonido, el crujido de una rama, el susurro del viento, parecía cargado de amenaza. Pero Isabela se negó a sentir miedo. Había tomado una decisión. Si Lothar planeaba usar su sangre para despertar algo oscuro, entonces ella necesitaba aliados, y el único aliado lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a un varón con ejército privado era el guerrero maldito del valle. Encontró la cabaña de Ramiro en lo profundo del bosque, construida contra la ladera de una montaña, medio escondida por rocas y vegetación. Era pequeña, espartana, más refugio que hogar. La puerta estaba entreabierta, como si él supiera que vendría. «Eres terca», dijo la voz de Ramiro desde las sombras del interior, «y peligrosamente imprudente». Isabela empujó la puerta y entró. El interior era austero, un camastro de pieles, una mesa de madera vasta, armas colgadas en las paredes. Un fuego ardía en la chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes. Ramiro estaba sentado en una silla cerca del fuego, puliendo una espada con movimientos mecánicos. No la miró cuando ella entró. «Necesito tu ayuda», dijo Isabela sin rodeos. «Y tú necesitas la mía». Eso captó su atención. Ramiro levantó la vista, y a la luz del fuego, Isabela pudo ver mejor las cicatrices que marcaban su rostro y brazos.
historias de batallas escritas en carne. ¿Cómo podría una muchacha noble ayudarme? Preguntó con voz neutra. Sé cosas sobre Lothar, respondió Isabela acercándose. He escuchado sus conversaciones cuando piensa que no presto atención. Planea realizar el ritual en la próxima luna nueva, dentro de 2 semanas. Traerá a sus magos oscuros y necesitará mi sangre. Pero también necesita algo más. Algo del círculo de piedras. Una reliquia. Los ojos de Ramiro se entrecerraron. El corazón del valle, murmuró. Una piedra antigua que contiene el poder original que creó este lugar. Si Lothar la obtiene y la combina con tu sangre durante el ritual, ¿qué pasaría? Preguntó Isabela, aunque temía la respuesta. Desataría a los antiguos, dijo Ramiro con voz sombría. Entidades que existían antes de que los humanos caminaran por esta tierra. Lothar cree que puede controlarlos, usar su poder, pero está equivocado. Lo consumirían y luego consumirían todo el valle. Todos morirían. El silencio que siguió fue pesado. Isabela sintió el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros como una capa de plomo. Entonces, tenemos que detenerlo, dijo finalmente, antes de la luna nueva. No es tan simple, replicó Ramiro levantándose. Su altura completa era intimidante, pero Isabela se negó a retroceder. Lothar tiene un ejército, tiene magos, tiene recursos que nosotros no tenemos, y yo... Hizo una pausa con expresión atormentada. Yo no puedo controlar completamente la transformación, especialmente cuando siento... Se interrumpió bruscamente. ¿Cuando sientes qué? Presionó Isabela, dando otro paso hacia él. Ramiro la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta, vulnerable. Cuando habló, su voz era apenas un susurro ronco. Cuando siento emociones fuertes, ira, miedo y otras cosas. El aire entre ellos pareció cargarse de electricidad. Isabela era consciente de cada centímetro que los separaba, de la forma en que el fuego hacía brillar los ojos de Ramiro, de cómo su propia respiración se había acelerado. La maldición dice que solo puede romperse con amor verdadero, dijo Isabela suavemente. ¿Alguna vez has intentado...? No, cortó Ramiro bruscamente dándose la vuelta, porque implicaría poner a alguien en peligro mortal. La persona que intente romper la maldición tendría que estar cerca de mí durante una transformación completa y sobrevivir. Nadie ha sobrevivido nunca. Pero si alguien lo hiciera, comenzó Isabela. No, repitió Ramiro con firmeza. No voy a discutir esto. Es demasiado peligroso. Isabela sintió frustración arder en su pecho. Aquí estaba, un hombre con el poder para salvar a su pueblo, encadenado por el miedo a su propia naturaleza, y al mismo tiempo comprendía. Había visto lo que la transformación parcial podía hacer. La idea de enfrentarse a la bestia completa era aterradora. Entonces trabajaremos con lo que tenemos, dijo Isabela con determinación. Tú conoces el valle. Yo conozco a Lothar y sus planes. Juntos podemos encontrar el corazón del valle antes que él y destruirlo. Ramiro se giró para mirarla, y por primera vez, Isabela vio algo parecido al respeto en sus ojos. Eres más fuerte de lo que pareces, dijo. Pero esto no será fácil. El círculo de piedras está protegido, no por magia de Lothar, sino por la magia original del valle. Solo alguien de sangre fundadora puede entrar. Como yo, dijo Isabela. Como tú, confirmó Ramiro. Pero una vez que entremos, despertar el poder del círculo atraerá atención. Lothar lo sabrá, y vendrá con todo su ejército. Entonces tendremos que ser rápidos, respondió Isabela. ¿Cuándo podemos ir? Ramiro la estudió durante un largo momento, claramente sopesando los riesgos. Finalmente,
asintió. Mañana por la noche necesito preparar algunas cosas. Y tú, vaciló, tú necesitas entender que una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Lothar vendrá por ti con todo lo que tiene. Ya viene por mí, dijo Isabela simplemente. Al menos esta vez estaré luchando de vuelta. Algo cambió en la expresión de Ramiro. Una pequeña sonrisa, apenas perceptible, tocó sus labios. Era la primera vez que Isabela lo veía sonreír, y transformaba completamente su rostro, haciendo visible al hombre debajo del guerrero. «Eres valiente», dijo, «demasiado valiente para tu propio bien. O tal vez tú eres demasiado cauteloso para el tuyo», replicó Isabela con una pequeña sonrisa propia. Pasaron la siguiente hora planeando. Ramiro sacó mapas viejos y desgastados del valle, mostrándole los caminos secretos que conducían al círculo de piedras. Isabela compartió todo lo que sabía sobre los horarios de Lothar, sus rutinas, sus puntos débiles. Mientras hablaban, la tensión inicial entre ellos comenzó a disolverse, reemplazada por algo más complejo. Una camaradería naciente, una comprensión mutua. Cuando Isabela finalmente se preparó para partir, ya pasada la medianoche, Ramiro la acompañó hasta la puerta. «Ten cuidado al regresar», dijo. «El bosque no es seguro de noche, incluso para alguien tan valiente como tú». «Lo tendré», prometió Isabela. Luego, impulsivamente extendió la mano y tocó el brazo de Ramiro. Incluso a través de la tela de su camisa, podía sentir el calor de su piel, la tensión de sus músculos. «Gracias por ayudarme, por creer que podemos hacer esto». Ramiro miró su mano sobre su brazo, y algo oscuro y hambriento cruzó su rostro. Se apartó suavemente, pero no antes de que Isabela viera cómo sus ojos brillaban brevemente con ese azul sobrenatural. «No me agradezcas todavía», dijo con voz tensa. «Esto apenas está comenzando». Isabela asintió y se adentró en la oscuridad del bosque, consciente de que Ramiro la observaba hasta que estuvo fuera de vista. El camino de regreso fue más fácil de lo que esperaba, como si el bosque mismo la reconociera ahora, la aceptara. O tal vez era simplemente que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente sola. La noche siguiente llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Isabela pasó el día en un estado de tensión nerviosa, evitando a su tío y a los sirvientes, fingiendo estar enferma para no tener que asistir a otra reunión de planificación de boda con los emisarios de Lothar. Cuando finalmente cayó la oscuridad, se vistió con ropas prácticas, pantalones de montar que había robado del guardarropa de su primo fallecido, botas resistentes, una túnica de lana gruesa, y se deslizó fuera de la casa. Ramiro la esperaba en el lindero del bosque, una sombra oscura contra los árboles más oscuros. Llevaba su espada grande a la espalda y un cuchillo largo en el cinturón. A la luz débil de las estrellas, parecía más bestia que hombre, todo líneas duras y energía contenida. «¿Lista?», preguntó sin preámbulos. «Lista», confirmó Isabela. Viajaron en silencio durante la primera hora, moviéndose por caminos que Isabela nunca había visto, senderos ocultos que serpenteaban a través del bosque profundo. Ramiro se movía con una gracia silenciosa que parecía imposible para alguien de su tamaño, y más de una vez Isabela tuvo que esforzarse para mantener el ritmo. Pero no se quejó. Había exigido ser parte de esto, y demostraría que podía hacerlo. El círculo de piedras se encontraba en el corazón del valle, en un claro que parecía existir fuera del tiempo. Las piedras antiguas, cada una del tamaño de un hombre adulto, formaban un círculo perfecto. Estaban cubiertas de musgo y líquenes y marcadas con símbolos que Isabela no reconocía. El aire aquí se sentía diferente, más pesado, cargado de poder. «Este es el lugar»,
murmuró Ramiro, su voz apenas audible. El corazón del valle, donde todo comenzó. Isabela sintió un tirón extraño en su pecho, como si algo dentro del círculo la llamara. Sin pensarlo, dio un paso adelante, cruzando el umbral invisible entre el bosque y el círculo. Todo cambió. El mundo explotó en luz y sonido. Las piedras comenzaron a brillar con un resplandor azul pálido, y el suelo bajo los pies de Isabela vibró. Escuchó voces, o tal vez eran ecos de voces, susurrando en lenguas que no comprendía, pero que de alguna manera reconocía. Su sangre, su linaje, estaban conectados a este lugar de formas que ni siquiera había imaginado. Isabela. La voz de Ramiro sonaba lejana, urgente. Concéntrate. Necesitas encontrar el corazón. Con esfuerzo, Isabela apartó la mirada del espectáculo de luz y se concentró. En el centro del círculo había un pedestal de piedra que no había visto antes, y sobre él descansaba una piedra del tamaño de un puño. Brillaba con luz propia, pulsando como un corazón vivo. El corazón del valle. Isabela se acercó, extendiendo la mano. En el momento en que sus dedos tocaron la piedra, una onda de poder recorrió su cuerpo. Vio imágenes. El valle como había sido hace siglos, verde y próspero. Vio a sus antepasados haciendo juramentos, mezclando su sangre con la tierra. Vio la creación de la maldición licantrópica, un sacrificio hecho voluntariamente para proteger este lugar. Y vio el futuro, vio lo que sucedería si Lothar tenía éxito, fuego, muerte, el valle convertido en cenizas. Isabela, date prisa, urgió Ramiro desde fuera del círculo. No podía entrar, el poder lo rechazaba, lo identificaba como no perteneciente. Pero antes de que Isabela pudiera tomar el corazón, escuchó algo más, el sonido de caballos, muchos caballos. Y luego, voces gritando órdenes. El corazón de Isabela se hundió. Lothar había encontrado el círculo. Ramiro maldijo con una ferocidad que hizo eco en el claro. Sus ojos ya estaban brillando con ese azul sobrenatural, y cuando Isabela lo miró, vio que sus manos comenzaban a transformarse. «¡Toma la piedra!», gruñó, «y corre, yo los detendré». «¡No!», gritó Isabela. «Son demasiados, te matarán». Ramiro le lanzó una mirada feroz, y en ella Isabela vio siglos de soledad, de dolor, de sacrificio, y algo más, algo que la hizo temblar. «Entonces que así sea», dijo, «pero no te tendrán». Antes de que Isabela pudiera protestar, soldados irrumpieron en el claro. Al menos 30 hombres, todos armados, liderados por el barón Lothar mismo. A la luz de las antorchas, Lothar parecía menos un noble y más un demonio, con ojos que brillaban con avaricia y locura. «Ah, mi querida prometida», dijo Lothar con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué conveniente que hayas venido directamente al lugar que necesito para el ritual. Has traído al lobo solitario contigo. Perfecto. 2 pájaros de un tiro». Ramiro rugió, un sonido que no era completamente humano, y se lanzó hacia adelante. La transformación se apoderó de él a mitad del salto. Sus huesos crujieron y se reformaron. Su cuerpo creció. Pelaje negro brotó de su piel. En cuestión de segundos, donde había estado un hombre, ahora había una bestia enorme, un lobo del tamaño de un caballo pequeño, con ojos que brillaban como brasas y colmillos que goteaban saliva. El lobo que había sido Ramiro destrozó a los primeros soldados como si fueran muñecos de trapo. Las armaduras no significaban nada para sus garras, pero Lothar no estaba preocupado. Levantó una mano, y de las sombras emergieron figuras envueltas en túnicas negras. Los magos oscuros comenzaron a cantar en una lengua antigua, y cadenas de energía oscura brotaron de la tierra, enroscándose alrededor del lobo. Ramiro aulló de dolor y furia, luchando contra las ataduras mágicas, pero por cada una que rompía, 2 más aparecían.
Isabela actuó sin pensar. Agarró el corazón del valle y sintió su poder fluir a través de ella. Sin entender completamente qué estaba haciendo, canalizó ese poder, dirigiéndolo hacia las cadenas que aprisionaban a Ramiro. La luz azul del corazón se intensificó, y las cadenas oscuras comenzaron a desintegrarse. Lothar gritó de frustración y señaló a Isabela. «¡Tráiganmela! ¡Viva!». Los soldados que quedaban cargaron hacia el círculo, pero el poder del lugar los repelió, arrojándolos hacia atrás. Lothar se dio cuenta con creciente furia de que no podían tocarla mientras estuviera dentro del círculo. «Muy inteligente», siseó. «Pero ¿cuánto tiempo puedes quedarte ahí? Días, semanas. Tu pueblo morirá de hambre mientras esperamos, y eventualmente tendrás que salir». Ramiro, ahora liberado de las cadenas, se interpuso entre Lothar e Isabela, gruñendo amenazadoramente. Incluso en forma de lobo, había algo protector en su postura, algo que iba más allá del simple deber de su juramento de sangre. Isabela miró el corazón del valle en sus manos. Podía sentir su poder, vasto y antiguo, y en ese momento comprendió algo. La maldición licantrópica no era realmente una maldición, era un vínculo, un pacto entre la tierra y aquellos que juraron protegerla, y ese pacto podía modificarse, podía cambiarse, si tenía el coraje de intentarlo. «Ramiro», llamó Isabela, su voz clara en medio del caos, «confía en mí». El lobo giró su enorme cabeza hacia ella, y en sus ojos ardientes, Isabela vio confusión, y luego, milagrosamente, comprensión, asentimiento. Isabela cerró los ojos y se sumergió en el poder del corazón. Vio los hilos de magia que tejían el valle, que conectaban la tierra con el juramento con Ramiro. Y vio la debilidad en ese tejido, el lugar donde la maldición había corrompido el pacto original, convirtiéndolo en una prisión en lugar de una bendición. Con cuidado, con una delicadeza que no sabía que poseía, Isabela comenzó a tejer los hilos de manera diferente. No podía romper la maldición por completo. Eso requeriría más tiempo y más conocimiento del que tenía. Pero podía modificarla. Podía darle a Ramiro más control. Podía hacer que la bestia y el hombre fueran uno, en lugar de dos entidades luchando. El corazón del valle brilló con una luz cegadora y un grito desgarrador salió del lobo. Su cuerpo convulsionó, contorsionándose, y por un horrible momento Isabela temió haberlo matado. Pero luego la luz se desvaneció, y donde había estado el lobo, ahora había un hombre. Ramiro, desnudo, cubierto de sudor, pero humano y consciente. Se levantó lentamente, mirándose las manos con asombro. Luego miró a Isabela, y en sus ojos había algo que hizo que el corazón de ella diera un vuelco. «¿Qué hiciste?», susurró. «Te di una elección», respondió Isabela suavemente. «La transformación ahora es tuya para controlar, no de la luna». Lothar había observado todo esto con creciente horror. Se dio cuenta de que su plan se estaba desmoronando. Sin la maldición para debilitar a Ramiro, sin el corazón del valle para alimentar su ritual, no tenía nada. «¡Mátenlos!», gritó «¡Mátenlos a a ambos!». Pero los soldados vacilaban. Habían visto lo que el lobo podía hacer. Y ahora el hombre que se erguía frente a ellos irradiaba un poder que era aún más aterrador porque era controlado. Ramiro extendió la mano, y una de las espadas caídas voló hacia él como si fuera magnéticamente atraída. La atrapó con gracia fluida y se volvió hacia Lothar. «Has violado el valle», dijo con voz que resonaba con autoridad antigua. «Has intentado profanar su corazón. Por el juramento de sangre que llevo, te condeno». Lothar retrocedió, el miedo finalmente visible en su rostro.
Intentó gritar otra orden, pero ningún sonido salió. Los magos oscuros que había traído habían desaparecido, huyendo hacia las sombras. «Vete», ordenó Ramiro. «Toma a tus hombres y vete. Si alguna vez regresas al Valle de las Lágrimas, no habrá misericordia». Por un momento, pareció que Lothar argumentaría. Pero luego vio algo en los ojos de Ramiro, tal vez el eco del lobo que todavía vivía dentro, y su valor se rompió. Se dio la vuelta y huyó, gritando a sus soldados que lo siguieran. El claro se vació rápidamente, dejando solo a Ramiro e Isabela entre las piedras antiguas. El corazón del valle había dejado de brillar, ahora solo una piedra cálida en las manos de Isabela. Ramiro caminó lentamente hacia el círculo y esta vez el poder no lo rechazó. Entró, acercándose a Isabela hasta que estuvieron frente a frente. «Me salvaste», dijo con voz ronca. «No solo de la maldición, de mí mismo. Nos salvamos mutuamente», corrigió Isabela suavemente. La mirada de Ramiro se suavizó y con una ternura que contrastaba dramáticamente con su apariencia feroz, levantó una mano y tocó suavemente la mejilla de Isabela. «Durante décadas he vivido creyendo que estaba destinado a la soledad», murmuró. «Que mi maldición me haría peligroso para cualquiera que me amara. Pero tú cambiaste eso. Cambiaste todo». El corazón de Isabela latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. La mano de Ramiro era cálida contra su piel y se encontró inclinándose hacia ese toque. La maldición decía que solo el amor verdadero podía romperla, susurró Isabela. Tal vez lo que hice funcionó porque... No pudo terminar la frase. Era demasiado pronto, demasiado imposible, demasiado... Ramiro inclinó su cabeza, acercando su rostro al de ella. «Porque empezamos a amarnos», terminó por ella. «Contra toda lógica, contra todo sentido común». «Sí», exhaló Isabela. El beso que compartieron fue suave al principio, tentativo, como si ambos temieran que el otro se desvaneciera. Pero luego se profundizó, volviéndose más urgente, cargado de semanas de tensión y atracción reprimida. Las manos de Ramiro se deslizaron hacia la espalda de Isabela, atrayéndola contra su pecho desnudo, y ella dejó escapar un pequeño sonido de sorpresa y placer. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Ramiro apoyó su frente contra la de Isabela, con los ojos cerrados. «Todavía soy peligroso», advirtió. «La bestia todavía está dentro de mí. Siempre lo estará». «Lo sé», respondió Isabela, «y no me importa, porque tú también eres el hombre que protege este valle. El hombre que arriesgó su vida por mi pueblo, el hombre que se está enamorando de ti», interrumpió Ramiro, abriendo los ojos para mirarla directamente. Más rápido de lo que creía posible. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y dorado cuando finalmente abandonaron el círculo de piedras. Isabela llevaba el corazón del valle cuidadosamente envuelto en su capa. Sabían que no podían dejarlo allí, no ahora que Lothar conocía su ubicación. Necesitaban encontrar un lugar más seguro, o tal vez destruirlo por completo. Esa era una decisión que tomarían juntos. El regreso a la cabaña de Ramiro transcurrió en un silencio más cómodo que su viaje de ida. De vez en cuando sus manos se rozaban y cada toque enviaba chispas de electricidad por la columna de Isabela. Era extraño, este sentimiento. Apenas lo conocía y sin embargo sentía como si lo hubiera conocido toda su vida. En la cabaña, Ramiro se vistió, mientras Isabela preparaba té usando las hierbas que encontró en los estantes. Era doméstico de una manera que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo, y había algo profundamente reconfortante en eso. «Lothar regresará», dijo Ramiro finalmente rompiendo el silencio. «No hoy,
Quizás ni siquiera este año, pero hombres como él no se rinden fácilmente. Lo sé, respondió Isabela. Por eso necesitamos estar preparados. Necesito enseñar a mi pueblo a defenderse. Y tú, vaciló, necesitas enseñarme más sobre el valle, sobre el poder que ahora corre por mis venas, porque eso era lo que había sucedido cuando tocó el corazón del valle. Parte de su poder se había transferido a ella, vinculándola a la tierra de una manera que iba más allá de su sangre de fundadora. Podía sentirlo ahora, un zumbido constante en el fondo de su conciencia, como una segunda voz susurrando secretos. Ramiro asintió lentamente. «Será peligroso», advirtió. «El poder del valle es antiguo, no siempre es gentil con aquellos que lo tocan. Entonces es bueno que tenga un maestro», dijo Isabela con una pequeña sonrisa. Algo cálido y peligroso brilló en los ojos de Ramiro. «Un maestro», repitió. «¿Es eso lo que soy?» Isabela se acercó a él, levantando una mano para tocar su mejilla barbada. «Eres muchas cosas», murmuró. «Maestro, protector, guerrero. Y quizás, si ambos somos lo suficientemente valientes, amante», terminó Ramiro capturando su mano y presionándola contra sus labios. La palabra que ninguno de nosotros se atreve a decir todavía. «Porque es demasiado pronto», susurró Isabela, aunque su corazón gritaba lo contrario. «O porque ambos sabemos que una vez que la digamos, no habrá vuelta atrás», replicó Ramiro. Se miraron durante un largo momento, y en ese silencio se hicieron promesas que no necesitaban palabras. Promesas de protección, de confianza, de explorar juntos lo que este sentimiento extraño y aterrador podría convertirse. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Isabela regresó a su clan con una historia cuidadosamente elaborada, que Lothar había mostrado su verdadera naturaleza y que había huido antes de que pudiera dañarla. Su tío Rodrigo estaba histérico, convencido de que el varón regresaría con venganza, pero Isabela se mantuvo firme. Comenzó a organizar las defensas del pueblo, entrenando a los jóvenes en combate básico, fortificando las casas, y por las noches se escabullía al bosque para encontrarse con Ramiro. Él le enseñaba sobre el valle, mostrándole los lugares de poder, explicándole las antiguas protecciones que sus antepasados habían tejido en la tierra. Le enseñaba a escuchar el susurro del corazón del valle, a sentir los cambios en la tierra que señalaban peligro o magia oscura. Y ella, a su vez, le enseñaba a ser humano nuevamente, a confiar, a reír, a imaginar un futuro que no estuviera definido por la soledad. Su vínculo crecía más fuerte cada día, una conexión que iba más allá de lo físico. Cuando Ramiro se transformaba, ahora por elección, no por compulsión, Isabela podía sentir el cambio en su propia piel. Cuando ella tocaba el poder del valle, Ramiro podía sentir el zumbido de energía a través del vínculo que compartían. Estaban entrelazándose, convirtiéndose en algo más que dos individuos. Estaban convirtiéndose en socios, en aliados, en amantes. La primera vez que hicieron el amor fue en la cabaña de Ramiro durante una tormenta que azotaba el valle con furia primitiva. Habían estado practicando control, Ramiro enseñándole a Isabela cómo canalizar el poder del corazón sin dejarse consumir por él, cuando la tensión entre ellos finalmente se quebró. Un toque de manos se convirtió en una caricia. Una caricia se convirtió en un beso. Y el beso se convirtió en una exploración urgente de piel sobre piel, de susurros entrecortados y promesas murmuradas contra labios hinchados. Ramiro fue gentil al principio, casi dolorosamente cuidadoso, como si temiera lastimar a Isabela con su fuerza, pero ella no quería gentileza, quería pasión, quería sentirse viva de una manera que nunca había experimentado.
Y cuando se lo dijo, cuando susurró contra su boca que no tenía miedo de él, que confiaba en él completamente, algo en Ramiro se liberó. La hicieron el amor con una intensidad que dejó a ambos temblando, perdidos en sensaciones que eran tanto físicas como mágicas. Porque en el momento de su unión más íntima, el poder del valle respondió, envolviéndolos en luz azul, tejiendo sus almas tan estrechamente que era imposible saber dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Después, mientras yacían enredados en las pieles del camastro, escuchando la tormenta rugir afuera, Ramiro trazó patrones perezosos en la espalda desnuda de Isabela. «El juramento de sangre», murmuró contra su cabello. «Siempre pensé que era una cadena, una maldición disfrazada de deber». «¿Y ahora?», preguntó Isabela soñolientamente. «Ahora veo que era un camino», respondió Ramiro. «Un camino que me llevaba a ti». Isabela sonrió contra su pecho. «Qué poético para un guerrero gruñón». Ramiro rió entre dientes, un sonido profundo que vibró a través de ambos. «Tú sacas lo mejor de mí», dijo simplemente. Pero la felicidad que habían encontrado no podía durar sin ser desafiada. Un mes después del enfrentamiento en el Círculo de Piedras, las primeras señales de problemas comenzaron a aparecer. Animales muertos en el bosque, drenados de sangre, símbolos oscuros pintados en las puertas de las casas del pueblo, y luego desapariciones. Primero un niño, luego una joven, luego un anciano. Lothar no había regresado personalmente, pero había enviado algo peor, algo no humano. Ramiro lo identificó inmediatamente por el olor que dejaba: azufre y carne podrida. «Un súcubo», gruñó. «O tal vez un íncubo». Lothar contrató a una criatura demoníaca para aterrorizar al pueblo. «¿Por qué?», preguntó Isabela con el estómago revuelto. «Si quiere el corazón del valle, esto no lo ayuda a conseguirlo». «No busca el corazón», respondió Ramiro sombríamente. «Te busca a ti. Está tratando de asustarte para que salgas de mi protección, o de provocarme para que pierda el control y lastime a alguien. De cualquier manera, gana». Isabela apretó los puños, sintiendo cómo el poder del valle respondía a su ira, haciendo que el aire a su alrededor crepitara con energía. «Entonces lo cazaremos», dijo con fiereza. «Juntos». La caza del demonio los llevó a las profundidades más oscuras del bosque, a lugares donde incluso Ramiro rara vez se aventuraba. El súcubo era astuto, dejando pistas falsas, atrayéndolos a trampas, pero subestimó el vínculo entre Ramiro e Isabela. Cuando atacó, intentando separar a Isabela de Ramiro con ilusiones y magia seductora, el poder combinado del valle y de la bestia fue demasiado para él. Ramiro se transformó parcialmente, permitiendo que sus garras y colmillos emergieran mientras mantenía su mente humana intacta. E Isabela canalizó el corazón del valle, tejiendo protecciones que hicieron arder la piel demoníaca. Juntos fueron imparables. El súcubo murió aullando, disolviéndose en humo negro que se disipó en el viento. Pero antes de desaparecer por completo, dejó un mensaje, palabras que se formaron en el aire con humo. Lothar dice que esto es solo el principio. Volverá por lo que es suyo. Isabela y Ramiro intercambiaron miradas sombrías. Sabían que Lothar no se rendiría. Pero ahora también sabían algo más. Juntos eran más fuertes que separados. El vínculo que habían forjado no era solo de amor, sino de poder complementario, la bestia y la guardiana del valle, el protector y la heredera. En las semanas siguientes fortalecieron las defensas del pueblo. Ramiro enseñó a los hombres del clan técnicas de combate que había perfeccionado durante décadas. Isabela trabajó con las mujeres mayores, aquellas que recordaban los viejos cantos de protección, tejiendo hechizos en las puertas y ventanas.
El Valle de las Lágrimas se estaba preparando para la guerra, pero en medio de toda esta preparación, Isabela descubrió algo que cambiaría todo nuevamente. Una mañana, mientras practicaba canalizar el poder del corazón del valle, sintió algo diferente. Una segunda presencia, pequeña, creciente. Dentro de ella estaba embarazada. La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. Se sentó pesadamente en el suelo del círculo de piedras, con las manos temblando mientras las presionaba contra su vientre todavía plano. Un bebé, el hijo de Ramiro, el producto de su amor imposible, y con ese pensamiento vino otro, más aterrador. ¿Qué heredaría este niño? ¿El poder del valle de su madre? ¿La maldición licantrópica de su padre? ¿Ambos? ¿Ninguno? Cuando se lo dijo a Ramiro esa noche, su reacción fue una mezcla compleja de asombro, alegría y terror absoluto. «Un hijo», susurró, arrodillándose frente a ella y colocando sus grandes manos sobre su vientre con una reverencia que hizo que los ojos de Isabela se llenaran de lágrimas. «Nunca pensé, después de tantas décadas solo, nunca imaginé que podría tener esto». «¿Estás feliz?», preguntó Isabela, necesitando escucharlo decir las palabras. Ramiro levantó la vista y en sus ojos azules brillaban lágrimas no derramadas. «Más feliz de lo que creía posible», dijo con voz ronca. «Y más aterrado de lo que he estado en mi vida. ¿Qué tipo de padre puedo ser? Soy mitad bestia. ¿Y si le hago daño? ¿Y si la maldición...» Isabela colocó sus manos sobre las de él, silenciándolo. «Eres el hombre más honorable que conozco», dijo con firmeza. «Sí, llevas la bestia dentro, pero también llevas bondad, lealtad, sacrificio. Esas son las cosas que nuestro hijo heredará, y lo demás lo enfrentaremos juntos, como todo lo demás». Ramiro la atrajo hacia un abrazo feroz, enterrando su rostro en su cabello. «Te amo», susurró. «Debí decírtelo hace semanas, pero estaba asustado de que decirlo en voz alta hiciera que todo se desmoronara. Pero te amo, Isabela, con cada parte de mí, el hombre y la bestia». «Yo también te amo», respondió Isabela, sintiendo cómo las palabras liberaban algo profundo en su pecho. «Desde esa primera noche en el bosque, creo. Cuando te vi luchando por mantener el control, por protegerme incluso cuando eso significaba luchar contra tu propia naturaleza. Se besaron bajo las estrellas, con el Valle de las Lágrimas extendiéndose a su alrededor como un testigo silencioso. Y en ese momento la tierra misma pareció suspirar con satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento durante siglos. Pero la felicidad, como siempre en el valle, venía con un precio. 2 meses después, con el vientre de Isabela apenas comenzando a mostrar el embarazo, Lothar finalmente regresó. No con un ejército esta vez, con algo peor, con un ejército de muertos. Nigromancia. El varón había vendido su alma, si es que alguna vez había tenido una, por el poder de levantar cadáveres y obligarlos a luchar. Los muertos no sentían miedo, no sentían dolor, y no se detenían hasta que eran completamente destruidos. El ataque llegó al amanecer cuando la niebla era más espesa. Isabela estaba en el pueblo, ayudando a reforzar las defensas cuando escuchó los gritos. Los muertos emergieron del bosque como una marea gris, con ojos vacíos y movimientos mecánicos. Llevaban armas oxidadas y armaduras rotas, restos de soldados que habían muerto en batallas olvidadas. Ramiro llegó corriendo desde el bosque, ya parcialmente transformado, sus ojos brillando con furia. «Lleva a las mujeres y niños a la casa solariega», gritó, «y sella las puertas con el poder del valle». Isabela obedeció, reuniendo a los aldeanos aterrorizados y guiándolos a la estructura más fortificada del pueblo. Mientras lo hacía, canalizaba el corazón del valle.
tejiendo protecciones mágicas en las puertas y ventanas. Los muertos no podrían entrar. Pero eso significaba que los vivos que quedaban afuera estarían solos contra la horda. Ramiro lideraba a los guerreros del clan, una fuerza patética de 20 hombres contra 100 cadáveres animados. Pero el lobo solitario era una fuerza de la naturaleza. Se transformó completamente, dejando que la bestia emergiera en toda su gloria aterradora. El lobo gigante desgarraba a los muertos con garras y colmillos, mientras los hombres del clan hacían lo que podían para cubrir sus flancos. Desde la ventana de la casa solariega, Isabela observaba con el corazón en la garganta. Podía sentir a Ramiro a través de su vínculo, sentir su dolor cuando los muertos lo herían, sentir su determinación feroz. Pero también podía sentir algo más. Estaba perdiendo. Había demasiados. Por cada muerto que destruía, 2 más aparecían. Y en la distancia, en el borde del bosque, Isabela vio una figura familiar, Lothar, sosteniendo un báculo oscuro, canalizando magia negra para animar a más y más cadáveres. Una decisión se formó en la mente de Isabela. Era arriesgada, posiblemente suicida, pero era la única forma de terminar esto. Se volvió hacia las ancianas que habían estado cantando protecciones. «Mantengan las barreras», ordenó. «No importa lo que pase, no las bajen hasta que yo regrese o hasta que Ramiro les diga que es seguro». «¿Qué vas a hacer?», preguntó una de las ancianas, con ojos sabios que veían demasiado. «Lo que debo», respondió Isabela simplemente. Antes de que alguien pudiera detenerla, Isabela se deslizó fuera de la casa por una puerta lateral, llevando consigo el corazón del valle envuelto en tela. Se movió rápidamente a través de las sombras, evitando a los muertos que estaban demasiado enfocados en Ramiro y los guerreros para notarla. Llegó al borde del bosque donde Lothar estaba parado, con los ojos cerrados en concentración mientras canalizaba su magia oscura. No la escuchó acercarse hasta que fue demasiado tarde. «Suficiente», dijo Isabela con voz que resonaba con el poder del valle. «Termina esto ahora, Lothar, o te destruiré». Los ojos del varón se abrieron bruscamente y una sonrisa cruel curvó sus labios. «Ah, mi querida prometida», ronroneó. «Has venido a mí voluntariamente. ¡Qué conveniente! Y veo que traes el corazón del valle. Aún mejor». «No puedes tenerlo», replicó Isabela. «Y no soy tu prometida. Nunca lo fui. Nunca lo seré». Lothar rió, un sonido desagradable que hizo que los muertos cercanos se estremecieran. «¿Crees que tienes elección? Mira a tu alrededor, niña. Tu valle cae. Tu bestia mascota está muriendo. Y tú llevas algo en tu vientre que me será muy útil. Un hijo mestizo, mitad humano, mitad lobo. Imagina el poder que podría extraer de tal criatura». El horror helado atravesó a Isabela. Él sabía, de alguna manera, sabía sobre el bebé. «Jamás te acercarás a mi hijo», siseó, y el poder del valle estalló a su alrededor como un aura visible. Lothar levantó su báculo preparándose para lanzar un hechizo. Pero antes de que pudiera, un rugido ensordecedor sacudió el bosque. Ramiro, en su forma de lobo, había visto a Isabela en peligro y había abandonado la batalla para llegar a ella. Chocó contra Lothar como un ariete viviente, enviando al varón volando. El báculo salió disparado de sus manos, rodando por el suelo del bosque. Isabela se lanzó tras él, agarrándolo antes de que Lothar pudiera recuperarlo. El báculo ardió en sus manos, magia oscura intentando corromperla. Pero Isabela canalizó el corazón del valle, dejando que su luz limpia fluyera a través del báculo, purificándolo. La madera negra comenzó a blanquearse, y en el campo de batalla los muertos comenzaron a colapsar, cayendo como marionetas con los hilos cortados. Lothar gritó de furia, levantándose del suelo y corriendo hacia Isabela con un cuchillo en la mano.
Pero Ramiro, todavía en forma de lobo, se interpuso entre ellos. Los colmillos del lobo encontraron la garganta de Lothar, y el varón cayó, sangrando, con ojos que finalmente mostraban miedo. «El valle te maldecirá», farfulló con su último aliento. Como maldijo a todos, y luego se quedó quieto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lentamente, el lobo se transformó de nuevo en hombre, y Ramiro cayó de rodillas, agotado y cubierto de heridas. Isabela corrió hacia él, dejando caer tanto el báculo como el corazón del valle para sostenerlo. «¡Estás herido!», sollozó, tratando de evaluar los daños. «Ramiro, «Estaré bien», gruñó él, aunque estaba claro que le dolía hablar. «La transformación me cura. Solo necesito tiempo». Isabela lo ayudó a levantarse, y juntos caminaron de regreso al pueblo. Los guerreros que habían sobrevivido los vitorearon, levantando sus armas en saludo. Habían ganado. El valle estaba a salvo, por ahora. Los meses siguientes fueron de curación y reconstrucción. Las heridas físicas de Ramiro sanaron rápidamente, pero las emocionales tardaron más. Había matado a un hombre, aunque un hombre que merecía morir, y eso pesaba en su conciencia. Isabela estuvo a su lado durante todo, recordándole que había protegido al valle, cumplido con su juramento, salvado vidas inocentes. El vientre de Isabela crecía, y con él las preguntas sobre qué tipo de criatura llevaría al mundo. Consultaron con las ancianas, buscaron en textos antiguos, pero nadie tenía respuestas definitivas. Un híbrido de guardiana del valle y licántropo era algo sin precedentes. Una noche, mientras yacían juntos en la cabaña de Ramiro, con la mano de él descansando protectoramente sobre el vientre hinchado de Isabela, sintieron algo extraordinario. Una patada, fuerte, seguida de un destello de luz azul que brilló brevemente bajo la piel de Isabela. «¿Viste eso?», susurró Isabela, asombrada. «Lo vi», respondió Ramiro con voz llena de asombro. «Nuestro hijo ya es poderoso». «O hija», corrigió Isabela con una sonrisa. «Podría ser una niña». Ramiro sonrió, esa sonrisa rara y preciosa que transformaba su rostro severo. «Una hija», repitió pensativamente. «Una pequeña guerrera, con los ojos de su madre y la fiereza de su padre». «O un hijo con la fuerza de su padre y la terquedad de su madre», bromeó Isabela. Se rieron juntos, un sonido cálido que llenó la cabaña. Eran momentos como estos, pequeños, cotidianos, perfectos, los que hacían que todo el dolor y el sufrimiento valieran la pena. Pero el valle nunca dejaba que la felicidad durara sin complicaciones. 2 semanas antes de que Isabela estuviera lista para dar a luz, comenzaron las visiones, fragmentos de futuros posibles mostrados a través del vínculo que compartía con el corazón del valle. Vio a su hijo creciendo fuerte y poderoso. Vio al valle floreciendo bajo la protección de una nueva generación de guardianes. Pero también vio sombras, amenazas futuras, otros como Lothar que vendrían buscando el poder del valle. «¿Nunca terminará, verdad?», le preguntó a Ramiro una noche, exhausta por otra visión. «Siempre habrá alguien tratando de tomar lo que protegemos». Ramiro la abrazó, con su fuerza ofreciendo consuelo. «Quizás», admitió. «Pero ahora no estamos solos. Tenemos uno al otro. Pronto el valle tendremos a nuestro hijo. Juntos podemos enfrentar lo que venga». Las palabras eran simples, pero llevaban un peso de verdad que tranquilizó a Isabela. Él tenía razón. Ya no estaban solos. Habían construido algo precioso en medio de la maldición y el caos. Una familia, un amor que desafiaba las probabilidades. El nacimiento llegó durante una tormenta primaveral, con truenos sacudiendo las montañas y lluvia golpeando el techo de la casa solariega.
Isabela había insistido en dar a luz en su hogar ancestral, rodeada de las mujeres de su clan. Ramiro esperaba afuera, paseando como un lobo enjaulado, alternando entre su forma humana y parcial transformación en su nerviosismo. Las horas se arrastraron, llenas de dolor y esfuerzo. Pero cuando finalmente escuchó el llanto de un bebé, fuerte, saludable, furioso, Ramiro casi colapsó de alivio. Una de las ancianas salió, con una sonrisa amplia en su rostro arrugado. «Un niño», anunció, fuerte como su padre y con los ojos de su madre. Ramiro entró corriendo, encontrando a Isabela agotada pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas. Se acercó lentamente, casi temeroso de acercarse demasiado, de que su naturaleza bestial pudiera dañar de alguna manera a esta criatura perfecta. «Ven», lo llamó Isabela suavemente. «Conoce a tu hijo». Con manos temblorosas, Ramiro tomó al bebé. Era increíblemente pequeño en sus brazos grandes, con un mechón de cabello negro y ojos que, efectivamente, eran del mismo verde brillante que los de Isabela. El bebé dejó de llorar inmediatamente, mirando a su padre con una intensidad inusual para un recién nacido, y entonces sucedió algo extraordinario. El bebé levantó una mano diminuta y la colocó en la mejilla de Ramiro, y donde tocó, un brillo azul suave apareció, el mismo brillo del poder del valle. En ese momento, Ramiro sintió algo cambiar dentro de sí mismo. La bestia, que siempre había sido una presencia inquieta y hambrienta, se calmó. No desapareció, pero se asentó, como si finalmente hubiera encontrado paz. «Es hermoso», susurró Ramiro, con lágrimas corriendo por su rostro sin vergüenza. «Perfecto. Se llamará Mateo», dijo Isabela. «Por el valle, por el lugar que nos unió». «Mateo», repitió Ramiro, probando el nombre. «Sí, es perfecto». Las semanas siguientes fueron un torbellino de pañales, alimentaciones nocturnas y asombro constante. Mateo era un bebé inusual. Dormía bien, rara vez lloraba, y cuando lo hacía, pequeños destellos de luz azul bailaban en sus puños. Claramente había heredado el vínculo de su madre con el valle, pero también había heredado algo de su padre. La primera vez que Ramiro se transformó después del nacimiento de Mateo, esperaba que el bebé gritara de terror. En cambio, Mateo rió con deleite, extendiendo sus manos hacia el lobo gigante. Y cuando Ramiro, en forma de lobo, acercó su enorme cabeza, Mateo agarró un mechón de pelaje y tiró, farfullando felizmente. «Creo que le gustas más como lobo», comentó Isabela con diversión, observando la escena. Ramiro, incapaz de responder en forma de lobo, simplemente emitió un sonido que podría haber sido una risa. A medida que Mateo crecía, quedó claro que era especial incluso para los estándares del valle. A los 6 meses podía hacer que las plantas crecieran con solo tocarlas. Al año podía comunicarse con los animales del bosque, y a veces, en momentos de emoción fuerte, su piel brillaba con ese característico azul del valle. Isabela y Ramiro lo guiaban lo mejor que podían, enseñándole a controlar sus dones, a respetar el poder que llevaba, pero también le enseñaban cosas más simples, cómo reír, cómo amar, cómo proteger sin convertirse en un monstruo. El valle florecía bajo su cuidado. Las cosechas eran abundantes, los animales prósperos, la gente feliz. Era como si la tierra misma estuviera agradecida por la unión de Isabela y Ramiro, por el hijo que habían creado. La maldición que una vez había maldecido el lugar, que todo amor sería arrancado brutalmente, parecía haberse roto. Las parejas jóvenes se casaban y permanecían felices. Las familias crecían sin tragedias repentinas. El Valle de las Lágrimas se estaba convirtiendo en el Valle de la Esperanza. Pero Isabela y Ramiro sabían que no podían bajar la guardia.
Habían escondido el corazón del valle en un lugar secreto, conocido solo por ellos. El báculo de Lothar había sido destruido. Pero otros vendrían, siempre vendrían, atraídos por las historias de poder, de magia, de un lugar donde lo imposible se volvía posible, y cuando vinieran, estarían listos. Una tarde, 5 años después del nacimiento de Mateo, Isabela estaba en el jardín de la cabaña, que ahora era más una casa que un refugio, observando a su hijo jugar. Mateo había crecido alto para su edad, con el cabello negro de su padre y los ojos verdes de su madre. Estaba riendo mientras un grupo de conejos lo seguía, claramente encantados por su presencia. Ramiro salió de la casa, limpiándose las manos en un trapo. Había estado tallando juguetes de madera para Mateo, un pasatiempo que había descubierto que disfrutaba. Se acercó a Isabela y la rodeó con sus brazos desde atrás, apoyando su barbilla en su cabeza. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «¿En cuánto ha cambiado todo?», respondió Isabela, apoyándose contra él. «Hace 6 años yo estaba prometida a un tirano, lista para sacrificar mi felicidad por mi pueblo. Y tú estabas solo, convencido de que estabas destinado a vivir aislado para siempre. Y ahora tenemos esto», murmuró Ramiro. «Una familia, un hogar, un futuro». «¿Tienes miedo?», preguntó Isabela. «¿De lo que vendrá?». Ramiro consideró la pregunta durante un largo momento. «A veces», admitió. «Pero entonces te miro a ti, o a Mateo, y recuerdo por qué vale la pena luchar, por qué vale la pena proteger este lugar. No es solo el valle, son las personas en él, las vidas que vivimos aquí». Isabela se giró en sus brazos para mirarlo a la cara. «Te amo», dijo simplemente. «Cada día más que el anterior». «Y yo te amo», respondió Ramiro inclinándose para besarla. «Con cada parte de mí, el hombre, la bestia y todo lo que hay en medio». Si les gusta esta historia, suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo. Cada apoyo ayuda a mantener vivas estas leyendas. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Isabela y Ramiro se sentaron juntos en el porche de su casa, mirando las estrellas. El valle se extendía ante ellos, bañado en luz de luna plateada. Era hermoso, pacífico, hogar. «¿Crees que Mateo entenderá algún día?», preguntó Isabela. «¿El peso de lo que heredará? ¿La responsabilidad de proteger este lugar?». «Lo entenderá», respondió Ramiro con confianza, «porque le enseñaremos, como mis padres me enseñaron, como tus antepasados te enseñaron, y cuando llegue el momento de pasar el manto, estará listo». «¿Y si no está solo?», preguntó Isabela con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Ramiro la miró bruscamente con comprensión iluminando sus ojos. «Estás embarazada nuevamente», confirmó Isabela. «De unas pocas semanas. Quería estar segura antes de decírtelo». Un grito de alegría pura escapó de Ramiro y levantó a Isabela en el aire, haciéndola girar antes de recordar su condición y bajarla cuidadosamente. La besó con tanta intensidad que dejó a ambos sin aliento. «Otro hijo», murmuró contra sus labios. «Otra bendición. O una hija esta vez. Mateo necesita una hermana pequeña para mantenerlo humilde». Rieron juntos, el sonido llevado por el viento nocturno a través del valle. Y en algún lugar, en lo profundo de la tierra, el corazón del valle pulsaba en respuesta, como si compartiera su alegría. Los años que siguieron trajeron tanto desafíos como triunfos. Nació una hija, a quien llamaron Luna por la forma en que sus ojos brillaban plateados bajo la luz de la luna. Era tan poderosa como su hermano, pero de maneras diferentes.
Donde Mateo podía comunicarse con los animales y hacer crecer plantas, Luna podía ver el pasado y el futuro, fragmentos de visiones que la dejaban agotada y asustada. Isabela trabajó incansablemente para enseñarle a su hija cómo controlar su don, cómo no perderse en las visiones. Y Ramiro le enseñó cómo ser fuerte, cómo defender lo que amaba sin volverse cruel. Juntos, los cuatro formaban una unidad inquebrantable, la familia que protegía el Valle de las Lágrimas. Hubo amenazas, por supuesto. Bandidos que intentaban saquear el pueblo. Magos oscuros atraídos por rumores de poder. Una vez, incluso un grupo de cazadores de licántropos llegó, buscando al legendario lobo solitario. Pero cada vez, la familia se mantuvo firme. Mateo y Luna crecieron aprendiendo a luchar junto a sus padres, combinando sus dones únicos para crear defensas que ningún enemigo podía superar. El valle prosperaba. Se convirtió en un lugar de leyenda, un refugio para aquellos que buscaban paz y protección. Las personas venían de tierras lejanas para establecerse allí, atraídas por las historias de un lugar donde la magia y la humanidad coexistían en armonía. Isabela y Ramiro envejecían juntos, su amor profundizándose con cada año que pasaba. Las canas comenzaron a aparecer en el cabello negro de Ramiro. Las líneas de risa se marcaron alrededor de los ojos de Isabela, pero su vínculo solo se fortalecía, tejido tan apretadamente que era imposible imaginar uno sin el otro. Una tarde de otoño, 30 años después de su primer encuentro en el bosque, Isabela y Ramiro caminaron juntos hacia el círculo de piedras. Sus hijos, ahora adultos con familias propias, habían asumido gran parte de la responsabilidad de proteger el valle. Era hora de que la generación mayor descansara. Se sentaron en el centro del círculo, con las manos entrelazadas, observando el sol ponerse sobre las montañas. El aire estaba lleno del olor a hojas caídas y tierra fresca. «Ha sido una vida notable», dijo Isabela suavemente. «No la que esperaba, pero mucho mejor de lo que podría haber imaginado». «Cuando te vi esa primera noche», murmuró Ramiro, «cubierta solo con tu camisón, sosteniendo un candelabro como arma, pensé que eras la persona más valiente o la más tonta que había conocido». Isabela rió. «Probablemente ambas», admitió. «Pero no me arrepiento, ni un solo momento». «Ni yo», respondió Ramiro, levantando su mano para besar sus nudillos. «Rompiste mi maldición. No solo la licantrópica, rompiste la maldición de la soledad. Me mostraste que podía ser amado, que podía tener una familia, un hogar». «Y tú me mostraste que podía ser fuerte», replicó Isabela. «Que no tenía que sacrificar mi felicidad por el deber, que podía tener ambas». El sol se hundió completamente bajo el horizonte, dejando el cielo pintado en tonos de púrpura y rosa. Las primeras estrellas comenzaron a aparecer, pequeños puntos de luz en la oscuridad creciente. «¿Crees que el valle estará a salvo?», preguntó Isabela. «Después de que nos hayamos ido». «Estará a salvo», aseguró Ramiro. «Nuestros hijos son fuertes, sabios, y tienen el amor para guiarlos, como nosotros lo tuvimos. El valle eligió bien cuando nos unió». Isabela apoyó su cabeza en el hombro de Ramiro, sintiendo el latido constante de su corazón. Después de todos estos años, todavía la consolaba, ese sonido rítmico que le decía que él estaba vivo, que estaba con ella. «No tengo miedo de morir», susurró, «siempre y cuando sea contigo». «Moriremos juntos», prometió Ramiro, «como vivimos, lado a lado, corazón con corazón». Y en ese momento, con el valle silencioso y en paz a su alrededor, rodeados por las piedras antiguas que habían presenciado su amor desde el principio, Isabela y Ramiro supieron que su historia no era un final, era un legado.
uno que viviría en sus hijos, en sus nietos, en cada generación que vendría después. El Valle de las Lágrimas había sido maldito una vez, pero el amor de una mujer valiente y un guerrero solitario lo había transformado, lo había salvado, y ahora florecería por siempre, un testimonio del poder del amor verdadero para romper incluso las maldiciones más oscuras. Sus dedos se entrelazaron más fuertemente mientras las estrellas brillaban sobre ellos, y el valle susurró su agradecimiento en el viento nocturno. La historia del lobo solitario y su valiente compañera se convertiría en leyenda, contada alrededor de fogatas durante generaciones. Y en el corazón de cada narración estaba esta verdad simple pero poderosa, que el amor verdadero, puede conquistar cualquier oscuridad, romper cualquier maldición y transformar incluso el valle más maldito en un hogar lleno de esperanza y luz.